Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Estamos aquí para continuar nuestro estudio dominical. La semana pasada estuvimos estudiando sobre la naturaleza de Dios, que Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy vamos a estudiar sobre el propósito de la humanidad. Dios tiene un propósito para nosotros, hermanos, y eso es lo que nosotros vamos a ver aquí. La idea central nos dice que Dios nos creó para servirlo y para honrarlo. Aquí en la aplicación para la vida nos está diciendo, todos tenemos responsabilidades que cumplir, ya sea en el trabajo o en la iglesia o en la casa o donde sea que estemos, en cualquier parte, hermanos. Siempre hay responsabilidades que cumplir. Ahora, se espera que nosotros cumplamos las responsabilidades que nos han sido encomendadas, ya que también todas esas responsabilidades vienen con un propósito. Ahora nos dice el expositor aquí que nosotros no surgimos espontáneamente y no dependemos del destino ni de la suerte, sino que fuimos creados para darle a Dios honra y darle gloria. Entonces, hermanos, honremos a Dios al servirlo. Oremos antes de entrar al estudio, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de mi Señor Jesucristo, vengo a ti, Señor, ante tu presencia, Señor, a encontrarme aquí con mis hermanos, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, que nos ayudes a conocer el propósito para el cual nosotros fuimos creados, Señor, por el cual nosotros existimos, Señor, que nos guíes a través de tu Santo Espíritu, Señor, que nos des revelación en tu palabra, Señor, para que nosotros podamos crecer en ti, crecer espiritualmente, Señor, y cumplir ese propósito, ese asignamiento que tú nos has dado. Te pido todo esto en el nombre sagrado de mi Señor Jesucristo, y en su nombre divino te doy gracias. Amén. Vamos a ver qué dice la Biblia. Aquí en Génesis 1, del 1 al 5, dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí nos está diciendo, hermanos, que en el principio, ¿verdad? Todo empezó aquí en el principio. Dios creó todo, creó los cielos y creó la tierra, ¿verdad? Todo en realidad fue creado desde el principio. Él creó todo de la nada, hermanos. Aquí esta escritura es similar a lo que nos dice el Evangelio de Juan, cuando dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? Como estudiamos anteriormente, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo fueron los que crearon el cielo y la tierra. Es un solo Dios, hermano, en tres personas, perdón. Un solo Dios en tres personas. Dice Él, refiriéndose a Cristo, Él era con Dios y Él era Dios, ¿verdad? Y todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo hecho fue hecho. Por Él y para Él fue todo creado, hermanos. En Colosenses 1, del 15 al 17 nos dice que en Él, en Cristo, todo fue hecho. Todo lo que está en el cielo y en la tierra, sea visible, sea invisible, sean dominios, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él, y en Él todo subsiste. Quiere decir que en Él todas las cosas que Él creó se mantienen
se conservan bien en su misma naturaleza para lo que Él las creó. Hermanos, continuando aquí, dice, y la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí esta escritura, hermanos, es similar en realidad, se asemeja a cuando nosotros, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida estaba desordenada y estaba vacía, hermanos, y había tinieblas en nuestra vida. Vivíamos en un mundo de oscuridad, sin luz, sin esperanza alguna, ¿verdad? Mas cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu de Dios vino a vivir dentro de nosotros. Y dice aquí, y dijo Dios, sea la luz, y la luz que es Cristo, Él vino a vivir dentro de nosotros, hermanos. Ahora nosotros también somos hijos de luz. Continuando, dice aquí que Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dijo el apóstol Pablo, hermanos, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No tiene ninguna comunión. Así nosotros, ahora que ya estamos salvos, hermanos, no tenemos comunión con la oscuridad, no tenemos comunión alguna con ese mundo de tinieblas donde antes estábamos. Entonces, el propósito de que Dios nos salvara es para ahora glorificarlo y exaltarlo, para servirlo. Y sirviéndolo, hermanos, obedeciéndolo, entonces así nosotros estamos cumpliendo ese propósito, el propósito que Él tiene para nosotros. Y es lo que está hablando esta lección. Dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Nuestro Dios Todopoderoso, hermanos, es Dios tanto del día como de la noche. En el día, hermanos, nosotros trabajamos, y en la noche es para que nosotros descansemos, ¿verdad? Pero debemos nosotros estar conscientes entonces que tanto en el día cuando trabajamos o hagamos nuestras rutinas diarias, ¿verdad? O lo que sea que estemos haciendo, debemos estar conscientes que Dios está con nosotros, que somos creados por un propósito, que no estamos aquí nada más para hacer cualquier cosa. Debemos representarlo. Nosotros somos ahora luz y debemos representarlo a Él porque Él es luz, hermanos. Entonces busquémoslos a Él. Para ser nosotros como Él, debemos hablar con Él, comunicarnos con Él, tener comunión con Él, hermanos. En la noche nosotros descansamos, ¿verdad? Pero antes de dormir, también darle gracias por lo que Él nos ha dado, darle gracias por el día que nos ha permitido, darle gracias por las oportunidades que nos ha dado ese día, hermanos. Reconocerlo, alabarlo, glorificarlo y exaltarlo. Aún antes de que nos dormamos, hermanos, decía mi mamá, no se duerma nada más como el burro, decía, hay que darle gracias a Dios. Aquí dice entonces que cuando Dios creó todo, ¿verdad? Y Él habló, Él dijo, hágase la luz. Cuando Dios habla, cuando Dios dice algo, entonces su palabra se cumple, hermanos. Aquí en el Salmo nos da un salmo, el Salmo 33:6, que dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y el ejército de ellos por el aliento de su boca. Qué gran poder, hermanos. Solo Él tiene ese poder para crear, al hablar y al exhalar su aliento, el aliento de su boca, hermanos, para crear las estrellas, para crear, hermanos. Aquí dice el expositor, solo un Dios todopoderoso y soberano puede hacer algo de la nada y puede gobernar sobre todo. Porque Él no solamente creó todas las cosas, sino Él gobierna sobre todo, hermanos. Ahora aquí abajo nos está haciendo una pregunta y dice, ¿qué implicaciones tiene para tu vida que Jesús sostiene todas las cosas? Pues nuestra vida, hermanos, existe por Él y para Él.
y depende de Él. Porque sin Él, hermanos, nosotros nada podemos hacer. Y eso lo hemos visto en la misma palabra. Sin Él, hermanos, nuestra vida no tendría ningún sentido, no tendría ningún propósito, no habría ilusión ni siquiera para levantarnos, para seguir viviendo. Entonces, busquemos ese propósito, hagamos ese propósito. El propósito, hermanos, está en servirlo, porque solo así lo honramos, lo glorificamos, porque Él merece toda nuestra honra y toda la gloria, hermanos. Él es Dios, Rey supremo y poderoso. Amén, hermanos. Continuando aquí en la siguiente página, dice, en Génesis 1, del 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí dice que dijo Dios, hagamos al hombre. Hagamos, está hablando en plural, hermanos, porque como vimos anteriormente, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Entonces aquí posiblemente Dios Todopoderoso estaba hablando con su Hijo y con el Espíritu Santo. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Sabes una cosa? En mi Biblia King James dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y después a nuestra semejanza. Cuando yo leí eso, dice, y después a nuestra semejanza. Entonces yo digo, nosotros no somos automáticamente creados a su semejanza. No somos automáticamente creados a su parecer, a ser como Él es, hermanos. Eso entonces viene siendo un proceso. Dios nos está moldeando, hermanos. Nosotros somos como el barro en las manos del alfarero. Todavía hay muchas impurezas en nosotros. Y esto lo digo en realidad, pues hablando por mí misma, ¿verdad? Yo todavía tengo muchas asperezas en mí, muchas cosas que tienen que ser corregidas, que tienen que ser quitadas y que me necesita moldear. A veces, hermanos, me quebranta, ¿verdad? Así como un jarro que está yéndose todo torcido y que no le agrada al alfarero, lo agarra y lo quebranta. Pero ¿sabes qué? Yo le doy gracias que cuando Él me quebranta, no me avienta, no me desecha así, sino me vuelve a levantar y me vuelve a formar, vuelve a trabajar conmigo. Su paciencia, hermanos, y su amor es infinito, hermanos. Y yo le doy gracias por ello, porque por eso y a causa de eso es que todavía estoy aquí, hermanos. Como digo, hay todavía mucha imperfección en mí, pero Dios continúa trabajando conmigo. Yo no sé tú, hermanos, pero cuántas veces cuando nosotros fallamos y alguien nos dice, pues, ¿qué pasó? No que tú eres cristiano, nos dicen así, ¿verdad? Y en realidad eso debe ser una luz, algo que nos despierte y nos dé cuenta, oh, pues estoy fallando en esta forma, aquí no lo estoy representando, vale más que cambie ahí mi manera de ser o de hablar, de pensar, ¿verdad? De actuar. Eso nos debe ayudar, o por lo menos yo busco que me ayude a mí para corregirme en esas áreas, hermanos, y parecerme más a Él. Ahora dice aquí, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó, varón y hembra, Él los creó. Él le dio al hombre, hermanos, al ser humano le dio dominio sobre toda su creación. Y el hecho de que Él hizo esto es porque nosotros representamos a Dios y Él es Señor de todo. Entonces le dio al hombre ese dominio, esa autoridad
sobre toda la creación igualmente, así como Él. Ahora dice aquí, a donde dice que creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra, Él los creó. Aquí enfatiza, en realidad, habla del varón y la hembra, hermanos, que tanto el hombre como la mujer fuimos creados a su imagen. Que quiere que seamos parecidos a Él, para que tengamos nosotros las cualidades propias o particulares que Él tiene, porque solo así, hermanos, podemos cumplir lo que se nos ha encomendado. Siendo buenos administradores de su creación, hermanos, sirviéndolo, adorándolo, glorificándolo, hermanos, dándole honra, entonces podemos cumplir el propósito que Él nos ha encomendado. Amén, hermanos. Aquí dice que fuimos creados a la imagen de Dios para relacionarnos con Él. Ahora viene una pregunta aquí que dice, ¿qué implicaciones hay en el hecho de que Dios nos creó a su imagen? Pues bien, a diferencia de los animales, hermanos, nosotros somos seres espirituales y seres racionales. Entonces nosotros podemos tener comunión con Dios, podemos comunicarnos con Él, podemos hablar con Él. Y asimismo podemos tener las características o las cualidades propias a la imagen de Él, a la imagen de Dios. Pero siendo claramente distintos a Él, ya que Él es Dios y nosotros no. Nosotros somos seres humanos, Él es Dios, Él no es hombre, no es como nosotros. Él es perfecto, hermanos, nosotros somos imperfectos. Nosotros todavía estamos, como dije anteriormente, estamos en medio de un proceso, hermanos, de ser formados. Amén, hermanos. Continuando aquí, hermanos, en la siguiente página, nos dice, en Génesis 1, del 28 al 31, dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Aquí terminó Dios su creación, el sexto día, hermanos. Entonces aquí nos dice, y los bendijo Dios. Dios bendice al hombre, hermanos. Dios bendice al hombre primeramente dándole dominio sobre toda su creación, como dijimos anteriormente. Entonces nos llamó a que demos fruto y a que nos multipliquemos y a que llenemos la tierra, dice aquí. A llenar la tierra, hermanos, y a llenar la tierra con un propósito, hermanos. No solo en forma física, hermanos, sino continuar la obra que Jesús empezó aquí, llenar la tierra atrayendo a aquellas almas que aún no lo conocen, hermanos, para que un día, juntamente con nosotros, podamos llegar a su reino celestial, hermanos. Ahora, nuestra responsabilidad, hermanos, no solamente es cuidar de su creación, hermanos. Debemos cuidar, sí, de su creación, de toda su creación, y eso nos incluye también a nosotros.
Debemos cuidar de nuestro camino espiritual, de la vida que Él nos ha prestado, y debemos cuidarnos también físicamente, ¿verdad? Y en nuestros alimentos, tanto sea alimento espiritual como alimento físico, ¿verdad? Para nuestro cuerpo, ¿verdad? Para ser fortalecidos, para saber y poder servirle. Nosotros, hermanos, debemos ser buenos mayordomos sobre toda su creación, sobre todos los animales, los peces del mar, dice aquí, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven en la tierra, todo lo que Él nos nombra, hermanos. Ahora, también nos ha dado todo fruto, todo árbol en el que hay fruto y que da semilla y nos serán para comer, así como toda planta verde también nos la da para comer. Él quiere que nosotros nos deleitemos también en su creación, nos deleitemos en todo lo que Él ha creado para nosotros, hermanos, que disfrutemos de toda la bendición que Él nos ha dado. Él es un Dios grande y poderoso y nos quiere bendecir, quiere que tengamos una vida buena, una vida en abundancia, ¿verdad? Una vida no solo que produzca, pero también que disfrutemos de Él. Ahora, disfrutar no solamente en el alimento, sino que disfrutemos de su creación, hermanos. Nosotros en la mañana, ahorita ya está cambiando los días están muy hermosos, ¿verdad? Ya en la mañana yo me desperté al oír el canto de un pajarito bien hermoso. Toda la belleza de Dios, hermanos, está a nuestro alrededor, hermanos, y podemos contemplar su belleza y la obra de sus manos en toda su creación, en las flores del campo, en esos pajaritos, en todo lo que vemos, Señor, hermanos, porque todo es la obra de sus manos, de su creación. Y Él lo hizo para que nosotros estemos contentos, que lo glorifiquemos, lo exaltemos, hermanos, y le demos gracias por todo lo que nos da, por toda bendición, hermanos. O sea, disfrutarlo, en otras palabras, en toda su plenitud, porque Él está en todo, hermano, en todo. Al hacer nosotros todo esto, le damos honra y le damos gloria a nuestro Señor, hermanos. Nosotros, hermanos, debemos cumplir ese propósito. ¿Sabes una cosa que estaba pensando yo, hermanos? Que yo en realidad, yo quiero aprender a cumplir el propósito que Dios tiene para mí en mi vida. Me impactó en realidad el testimonio que estaba hablando el hermano pastor este domingo, de ese hombre que estaba moribundo, hermanos, y que ya al llegar al final de su día, él tenía miedo a morir porque decía que él no había hecho nada para Dios. Yo no quiero en realidad llegar yo a mi último día y sentirme mal y que diga, no he hecho nada para Dios. Yo quiero cumplir el propósito que Él tiene para mí en mi vida, hermanos, en la mejor manera y en la mejor capacidad que yo pueda, ¿verdad? Pero para cumplirlo tengo que meditar en la palabra, tengo que alimentarme de la palabra, tengo que buscar más de Él, hermanos, para que pueda cumplir ese propósito, hermanos. Porque estando aquí en este cuerpo de carne, este cuerpo imperfecto, no siempre hago lo que quiero, como dijo el apóstol Pablo, sino que lo que no quiero, eso es lo que hago, hermanos. Entonces, hay que, aplicarme más en la palabra, en realidad, y todo esto yo, lo digo por mí, ¿verdad? Dice aquí, continuando, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Aquí Él terminó. Él terminó cuando vio que todo lo que había hecho era bueno, y era bueno en gran manera. Es bonito porque en realidad nosotros también estamos ahí, ¿verdad? Cuando Él nos vio también a nosotros, dijo que éramos buenos en gran manera. Él vio algo bueno en nosotros. A veces nosotros, o por lo menos yo, a veces no veo algo bueno en mí, digo, ¿qué es lo que Dios ve en mí? Pero Él, en su grandeza, en su amor, en su misericordia sagrada, Él ve algo bueno para mí y Él quiere usar eso bueno, aunque sea poquito, quiere usarlo
para que yo pueda servirlo, para que yo pueda glorificarlo, para que yo le dé honra y gloria y para que yo cumpla ese propósito, hermanos, que Él tiene en mi vida. Amén, hermanos. Aquí viene una pregunta que dice, ¿qué impide que el ser humano viva con el propósito para el que fue creado? ¿Qué es lo que nos impide, hermano? Yo digo aquí que un impedimento es el hecho de no conocer a Dios. El hecho de no conocerlo, hermanos, eso nos lleva al engaño, nos lleva a las cosas de este mundo, nos aleja del propósito de vivir y de glorificarlo a Él, porque no lo conocemos. Y como dijimos anteriormente, o como la palabra dice anteriormente en el otro estudio, si nosotros no lo conocemos, hermano, no guardamos sus mandamientos. Y si no guardamos sus mandamientos, no le damos honra y gloria, no cumplimos con ese propósito que Él tiene para nosotros desde el principio. Aquí dice, el expositor dice, que tu vida sea un reflejo fiel a su imagen y que vivas de acuerdo con tu posición en Cristo. Sé diligente y disfruta de Dios y de su creación. Qué hermosa palabra nos está diciendo aquí el expositor, hermanos. Que busquemos nosotros que nuestra vida refleje fielmente a nuestro Creador, ¿verdad? Que nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Entonces debemos vivir de acuerdo a la posición que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuál posición tenemos en Él? Pues ahora somos la luz. Él era la luz cuando estaba en este mundo. Ahora nos ha dicho que nosotros somos la luz aquí y debemos reflejarlo y representarlo como la luz que ahora somos. Y ser diligentes, hermanos, aplicarnos a la palabra y también disfrutar de Él, de Dios y de toda su creación. Aquí viene una última pregunta que dice, ¿estás obedeciendo el mandato de Dios? Bueno, esa es una pregunta que nos debemos hacer todos y cada uno en nosotros, ¿verdad? Porque todos y cada uno pues, nos conocemos a nosotros mismos, sabemos en qué fallamos y sabemos en qué nos falta todavía dejar que Él nos pula, que nos forme, que nos molde, hermanos. Yo digo aquí que debemos escudriñar nuestro corazón, hermanos, y pedirle a Dios que nos ayude a conocer en qué áreas todavía estoy fallando, para así poder trabajar en ellas y más bien pedirle que Él me ayude a trabajar en esas áreas, porque como dice la palabra, yo sin Él nada puedo hacer, hermanos. Amén, hermanos. Bueno, aquí termina el estudio de esta tarde, hermanos. Les doy gracias por la paciencia que tienen para conmigo al escucharme. Y les pido también que me perdones porque pues a veces todavía me pongo nerviosa, ¿verdad? Cuando estoy aquí ante esta cámara hablando de la palabra, hermanos. Despidámonos con una oración. Padre Celestial, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor, por tu amor y tu paciencia infinita, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú nos quieres enseñar y nos quieres guiar, Señor, para que en tu palabra, para que nosotros podamos cumplir, Señor. Cumplir ese mandamiento que tú nos has dado, Señor. Cumplir ese asignamiento que tenemos, Señor, y que podamos adorarte y servirte como solo tú lo mereces, Señor, en la mejor manera que nosotros podamos hacerlo, Padre. Yo te doy gracias y la honra y la gloria sea siempre tuya. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Dios los bendiga y que tengan un buen día.